A nuestra audiencia en Facebook también saludamos y le damos la bienvenida aquí desde la Iglesia Casa de Bendición de la ciudad de Villavicencio. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4 de Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Amén. Y hoy quiero que estudiemos este pasaje, ¿no? Un pasaje que habla del reposo. ¿A cuántos les gusta reposar? Reposar. ¿Quién no quiere reposar, no? Aunque hay algunos que se exceden en reposar, ¿no? En Venezuela les llaman reposones, ¿no? Eso lo escuché por ahí una prima de Rosy que vivieron en Venezuela muchos años. Y reposones, ¿no? Ya el exceso de reposo, ¿no? Pero vamos a ver qué es el reposo realmente. Dice que el Señor trabajó 6 días y el séptimo reposó, ¿no? Y el día de reposo para los judíos era muy significativo. Para ellos el día de reposo era muy significativo. Entonces, en días pasados, en predicaciones pasadas, hemos visto que Jesús es mayor que los profetas. Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que Moisés. Y hoy vamos a ver que Jesús es mayor que el día de reposo. Que el día de reposo, ¿no? Porque el día de reposo a ellos se les había vuelto o se les volvió un rito más, ¿no? Entonces empezamos el día de reposo, viernes a las 6 de la tarde y terminamos sábado 6 de la tarde. No podemos comer esto, tenemos que dejar preparado tales cosas y tal. Todo un ritual, ¿no? Y los rituales nos llevan a una vida religiosa. Entonces ellos fácilmente podían orar, ayunar, guardar el día de reposo, pero hacer otras cosas que no le agradaban a Dios. Por eso es que en el capítulo 58 de Isaías dice y habla acerca del ayuno, ¿no? Y le dice, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar, tratar bien. Eso es el verdadero ayuno, ¿no? Dice, es que ya sus sacrificios me son abominables, son como un trapo de inmundicia. Y acuérdese que en ese tiempo no habían toallitas higiénicas. Entonces el trapito de inmundicia cumplía la función que cumple la toalla higiénica. Imagínate lo asqueroso que puede ser una toalla higiénica usada, ¿no? Y dice, sus sacrificios son para mí como eso, como una toalla higiénica usada. ¿Por qué? Porque se habían vuelto ritos,
simplemente ritos. Entonces, dice el versículo 1. Voy a entrar en contexto un poquito en el capítulo 3 que veíamos. Dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos, ¿a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy. ¿Cuándo? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y empieza este pasaje con una advertencia, con una orden. Temamos. Temamos. Y esta palabra aquí es temor. No es el temor de Dios, es temor, es miedo. ¿Qué era lo que le había dicho antes? En el versículo 18 dice, ¿y a quiénes juró que entrarían en su reposo? Sino a aquellos que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y el versículo 1 dice, temamos. Temamos. ¿Por qué? Como diría Jeremías, que no les pase lo que les pasó a su hermana Israel. Que no les pase eso. Son un ejemplo de incredulidad. Y no entraron en el reposo. Porque para el pueblo de Israel, el reposo se volvió un rito. Los sábados vamos al templo. Para nosotros también se puede volver un rito. Los domingos vamos a la iglesia. Y la pandemia dejó ver algo. El confinamiento que tuvimos dejó ver algo. Y que muchos venían, su relación estaba avanzada en venir el domingo.
Y cuando ya no hubo culto los domingos, su fe bajó. Ya nos reuníamos virtualmente y empezaron a reunirse virtualmente, pero ya poco a poco dejaron de asistir aún virtualmente. Y muchos fueron para atrás. Muchos fueron para atrás, mi amado. En lugar de eso ser un llamado de atención, ayer hablábamos precisamente con el pastor Octavio eso, en lugar de ser un llamado de atención, de decirnos pilas, pilas, lo que está diciendo acá, temamos, porque el Señor está llamando la atención. Cuidado, el Señor está llamando la atención. Póngase pilas, acérquese al Señor, acérquese al Señor. Pero todo lo contrario, en muchos produjo fue el apartarse del Señor. Yo conozco personas y nos llamaban, oren porque mi familiar está en la UCI. Oren, por favor. Y muchos de ellos salieron de la UCI, pero no los vemos acá. No los vemos acá. Todo pasó a ser un golpe de buena suerte. Un golpe de buena suerte. Entonces, mis amados, Él dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál es la buena nueva? El Evangelio. El Evangelio es la buena nueva. Eso es lo que significa Evangelio. Buena nueva. Se nos ha anunciado el Evangelio. A nosotros también. Como a ellos. Como a ellos. ¿Será que Dios quería solamente que ellos reposaran el sábado? Pobrecito, están muy cansados, 6 días trabajando, es tiempo de que descansen. No, él lo que quería era tener un día con ellos, un día de relación íntima con ellos. Pero eso se volvió simplemente un rito. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Cómo cree que la palabra no nos aprovecha? Y lo está diciendo la Biblia, que no les aprovechó. ¿Por qué? Por no ir acompañada en la fe del predicador. ¿Sí? ¿Eso dice ahí? Ir acompañada en la fe de quién? Del oyente, de los que oyeron. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso Él juró, no entrarán en mi reposo. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Qué es lo primero que toca hacer para entrar en el reposo del Señor? Creer. Creer. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ustedes están aquí, ¿por qué? Porque creyeron. Porque creímos. Estamos aquí porque creemos.
Porque tomaron una decisión. Yo creo que esta mañana Sabanás estaba bien fuerte, ¿cierto? Yo lo sentí. Yo sentí a Sabanás ahí colocando y empezó a llover. Pero después me acordé que era el pastor, entonces dije, no, toca ir. Pero porque creemos en el Señor. Porque creemos en el Señor. Dice, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, el buen entendimiento de ese día de reposo, no como rito, sino como la obra de Jesús en mí. ¿Cuál es el evangelio? Jesús murió por mí, porque yo merecía la muerte por cuanto pequé. Jesús murió por mí y ahora Él quiere habitar en mí. Él quiere gobernar mi vida. Eso es el evangelio. Ese es el reposo que empieza a haber en nosotros, los que hemos creído. Creer no es simplemente decir, sí, Dios existe. Pregúntenle a cualquier persona y la mayoría te van a decir, claro, Dios existe, claro. Pero creer es obedecer, mi amado. Creer es obedecer. ¿Por qué no entraron esta gente? Si era el pueblo de Dios, era el pueblo que Dios había escogido, pero ellos no habían escogido a Dios. ¿Ven una cosa? Dios había escogido ese pueblo, pero ellos no habían escogido a Dios como su único Dios. Como su único Dios, sino que aún le habían hecho nichos dentro del mismo templo a los ídolos. A los ídolos. Dice, y adoraban a Dios y a los Baales. ¿Será que eso es lo que quiere el Señor? Que adoremos a Dios y a los Baales. ¿Saben que en la India hay 32 millones de dioses? 32 millones de dioses hay en la India. Y usted va a predicar a la India y en la India la gente te recibe a Jesús. ¿Cómo? Como el 32 millones, uno. Pero hay veces nos pasa. Hay veces nos pasa a nosotros que no es ni nuestro único Dios verdadero. Entonces, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hablando de quiénes, de nosotros, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron. Estaba servido para ellos entrar en el reposo, pero aquellos no entraron. ¿Por qué? Primero porque no oyeron con fe. No entraron por causa de desobediencia. Por causa de desobediencia. Y está hablando de aquellos israelitas que en el desierto tuvieron toda la oportunidad, vieron milagros. Imagínate, vieron 10 plagas venir sobre Egipto. Y a ellos no los tocaron las plagas. Vieron cómo Dios decía y se hacía. Vieron cómo Dios decía y se quitaban. Ellos vieron la gloria de Dios. Cómo llovieron codornices. Dice que a una altura de 50 centímetros llegaban los montones de codornices. Vieron agua salir de la roca.
Vieron una nube que todos los días les daba sombra. Vieron una columna como de fuego que todas las noches les daba calor. ¿Y sabe que yo puedo acostumbrarme a los milagros de Dios en mi vida? Sí, hoy hay comida. ¿Sabe cuándo no nos acordamos que Dios es proveedor? Cuando no hay comida. Cuando no hay comida. Entonces, dice, por tanto, puesto que falta algunos que entren y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron en su reposo por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. ¿Cuál? Hoy. 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 Hoy es el día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. David habló de ese día, más o menos en el año 1440 antes de Cristo. David está datado del año 1000, o sea 440 años después. Y aquí cuando se está escribiendo la carta a los hebreos, hay más o menos 1050, 1070 años después. Y dice, hoy. Dice, y otra vez determina un día. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de entrar en el reposo del Señor. Es el día de creer al Señor. Hoy es el día de obedecer al Señor. Santiago dice, no sea necio. Ustedes dicen, hoy traficaremos, iremos para allá, negociaremos allí. Necio, usted no sabe si va a amanecer vivo. Necio. Y ese si Dios lo quiere no es simplemente una frase, sino que yo me someto a la voluntad de Él y hago su voluntad. Y porque nosotros somos tendientes a tomar frases, ¿no? Estaba un pastor predicando por allá en el valle. Y me contaba él, dice, y había unas hermanitos, en una iglesia lo invitaban a una de esas bien religiosas. Y los hermanitos, todo lo que él decía, amén, amén. Y solo se escuchaba el amén, 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 amén. Y el hermano en algún momento dijo, ¿cuántos vamos al infierno? Amén. Y, bueno, ya no más amenes. Ya no más amenes. ¿Por qué? Porque es simplemente religiosidad. Si el Señor quiere, pero yo termino haciendo lo que yo quiero. Yo termino forzando las cosas que yo quiero. Y nos pasa lo del hijo pródigo, ¿no? ¿Sería que su papá quería darle la herencia? No, ni muerto ni estaba muerto para que le diera la herencia. Y dice que el chino insistió tanto, que el papá se la dio. ¿Y cómo terminó? Despilfarrando todo, hasta desear comer la comida para cerdos. Entonces, dice, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habrían después de otro día. ¿Qué fue lo que hizo Josué? ¿Por qué dice que si Josué les hubiera dado el reposo? ¿Qué fue la función de Josué dentro de la historia de Dios en el pueblo de Israel? ¿Ah?
introducirlos a la tierra prometida. Entonces ellos dijeron, listo, estamos en el reposo. ¿De qué les sirvió eso? ¿Sabe que la tierra prometida no fue una bendición para el pueblo de Israel? ¿No? No fue una bendición para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios da cosas malas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no fue una bendición si Dios se la dio? Por su corazón, mi amado. Muchas veces Dios nos entrega cosas y no son una bendición para nosotros, porque no hay un corazón correcto. No hay un corazón que reposa en el Señor. Se pide por la casa y después no se descuida la casa. Prefiero no ir a culto porque la casa no se puede dejar sola. Y más si el pastor dice, aquí está el Señor, dijo, si el Señor está aquí, la casa se quedó sola, entonces yo me devuelvo para la casa. Tenemos que tener cuidado con eso. Que la bendición no nos robe el primer lugar del Señor. Porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron? Se mezclaron. El Señor les dijo, sáquelos a todos de ahí. Ustedes no saben que Canaán era uno de los mayores contaminados con sífilis. ¿Sí saben lo que es la sífilis? Una enfermedad venérea por transmisión sexual. Y hasta los bebés ya estaban infectados de sífilis. Por eso el Señor duró 400 años, después de que llegó Abraham, 430 años, para destruir a Canaán. Ya no había nada que hacer por Canaán. Y Dios le dijo a los judíos, extermínelos a todos, que no queden ni los niños, porque ya estaban contaminados con sífilis. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se mezcló. Se mezcló. Una vez hablando fui a comprar un proyector en Bogotá. Dije, hay una hermana que tiene un almacén de eso, vamos a hacerle la compra a ella. Y fui, la contacté, Bueno, me dijo, mira, hay un proyector de tal y tal. Ese me sirve. Le dije, bueno, hágame la facturita y... Ay, no, Alberto, es que con factura. Es que usted me hubiera dicho, con factura vale más. Dijo Alberto, lo que pasa es que aquí toca trabajar así. Aquí toca trabajar así. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Será que era una bendición? El negocio que usted le toque robar no es buen negocio. No es buen negocio, mi amado. Y la persona, yo le dije, no, ¿cuánto vale? Con la factura. ¿Cuánto vale con la factura? Pero me impactó eso. ¿Cómo nosotros transamos los principios? ¿Cómo transamos? ¿Cómo vendemos los principios? Entonces, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuántos aquí hacemos parte del pueblo de Dios? Amén. Gloria al Señor, porque nos introdujo en su pueblo por medio de la sangre del Cordero. Procuremos pues entrar en aquel reposo
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mi amado, ¿queremos reposar? Sí, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Entrar en su reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Lo que el Señor les habló a ellos, le está diciendo allá en el desierto, es la misma palabra que les está hablando a ustedes. Él no quiere un día, Él quiere su vida, no un día. Él quiere nuestra vida. Él quiere posar en nosotros. Él quiere gobernar nuestra vida. Ese es el reposo, mi amado. Nunca vaya a decir no tengo reposo. Sí lo tiene. Tienes que buscarlo. Y ahí está su reposo. Nuestro reposo es el Señor. Es caminar con Él. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y qué tiene que ver este versículo con los otros 11 versículos? Si venía hablando de ¿qué? Del reposo. Entonces como que este versículo queda como mal parqueado ahí, ¿no? Pero ¿a qué vamos a obedecer? Dice que no entraron por la desobediencia. ¿A qué vamos a obedecer nosotros? Si no es a la palabra de Dios. Porque la fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? Por el oír la palabra de Dios. Y les he explicado por qué dice oír y no dice leer. Porque el oír, acuérdese que lo que ellos tenían era transmisión oral. Hoy nosotros tenemos escrita, oral, auditiva, mejor dicho. O sea, el día que lleguemos a su presencia, no hay, diría mi mamá, fue que fue que. Sino, porque la palabra de Dios dice, diagnostica la condición del hombre. Por eso muchas veces decimos, ay, ¿quién le contó al pastor? ¿Quién le contó al predicador que yo estaba así? Porque la palabra es viva y eficaz, mi amado. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y ella diagnostica la condición del hombre. Dice que es como una espada. Y hace lo que hace un cirujano. ¿Qué es lo que hace el cirujano? Él lo primero que tiene es una cita. ¿Qué más? Saca unos exámenes. A ver cómo está. Da un diagnóstico. Y dice, toca operar. Toca sacar ese tumorcito que tiene allá. Pero no se preocupe, aquí somos profesionales para hacerlo. Y eso es lo que la palabra hace en nosotros. Mi amado, por eso tanta insistencia. Leamos la palabra. Leamos la palabra. El cristiano que no lee la palabra es un cristiano raquítico, mi amado.
que cualquier viento de doctrina lo va a tumbar. Cualquier viento de doctrina, porque la palabra es viva, ella expone nuestras debilidades y nos recuerda someternos a Dios, que es someternos a su palabra. Someterme a Dios es someterme a su palabra. Yo no puedo decir yo me someto a Dios, pero hago lo que quiero. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo me someto a Dios, pero me someto a lo que Él dice. Dice porque, y usted puede leer el Salmo 119 en sus 165 versículos y te va a hablar todo lo que produce la palabra en nosotros. La palabra trae prosperidad, trae sanidad, trae purificación, guarda nuestros corazones, es nuestra consejera, es una fuente de fortaleza, es una fuente de vida, es una fuente de iluminación, trae paz, produce fruto. Dice Juan 1:1. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos asegura que el verbo, la palabra, está en nosotros, mi amado. Se puede pasar de muerte a vida, Juan 5:24. Y dice que es la evidencia de que somos discípulos del Señor. De que somos discípulos del Señor, mi amado. Entonces, y dice el versículo 13 ya para terminar, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pablo le dice a Timoteo, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará, mi amado. Y sabemos que tenemos fe cuando ponemos en obra su palabra, mi amado. Y no tenemos quien nos acuse. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, mi amado. ¿Cómo podemos entrar en el reposo del Señor? Por medio de la palabra, mi amado. Por medio de la palabra, creyendo en Él, en lo que dice su palabra. Ahí entramos nosotros en el reposo del Señor. Hoy no sabemos qué va a pasar con nuestro país. Hay una incertidumbre bien fuerte. Pero pase lo que pase, el Señor va a estar con nosotros, con su pueblo, mi amado. El Señor va a estar con su pueblo, mi amado. Nuestra esperanza no está en un candidato o en otro, mi amado. Nuestra esperanza está en el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, mi amado, pensemos, ¿la palabra de Dios gobierna mi vida? ¿Gobierna mi vida? ¿Realmente puedo estar en su reposo? ¿Estoy en el reposo del Señor? ¿Estoy creciendo en la fe? Porque la única manera de crecer en la fe, la oración es chévere, el ayuno es muy chévere, pero la palabra, la única cosa que dice que aumenta nuestra fe es leer y escudriñar la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué no nos colocamos sobre nuestros pies y le damos gracias al Señor
por el reposo que tiene para nosotros. Y si no hemos entrado en ese reposo, yo te invito. Esto no se trata de religión, mi amado. Los religiosos no van al cielo, mi amado. No van al cielo. Los religiosos no van a heredar esa tierra prometida para nosotros. Ese lugar precioso. Los únicos son los que escudriñan la palabra del Señor y la viven con fe, mi amado. Acuérdese que no es la fe del predicador. Es la fe con que usted recibe la palabra y la pone por obra. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias por tu buena voluntad, Señor. Gracias porque hoy podemos entrar en tu reposo, Señor. Hoy podemos entrar en tu reposo. Y no se trata de un día, no se trata, Señor, de un lugar, Señor, para estar confortables, Señor. Se trata de tu presencia en nosotros, de tu gobierno en nosotros. Tu palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, papito. Y queremos entrar en tu reposo, Señor. Queremos, Señor, que la situación de nuestro país, la situación política, social, Señor, esto no traiga zozobra a nuestra vida, Señor, sino que podamos entrar en tu reposo, Señor. Entrar en tu reposo, entrar en esa relación íntima contigo a través de tu palabra, Señor. De conocerte, de saber lo que tú piensas, cómo haces las cosas, Señor. Y buscar agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Gracias, Dios, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Sabemos que creemos, papito, pero nuestra fe tiene que crecer, papá. Tiene que crecer y hacerse un árbol, Señor, donde otros también puedan ser bendecidos, papito, bajo ese árbol, Señor. Gracias por tu amor y por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a recolectar.